¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas élites del mundo y los líderes comunistas de China pueden vivir tanto tiempo? Existen documentos que reportaron la edad máxima de los altos funcionarios del régimen chino. ¿Y qué crees? Los informes revelaron que la mayoría llega hasta los 90 años e incluso llegan a superar los 100 años. Y resulta que los líderes del Partido Comunista Chino no solo son muy selectivos en su alimentación, sino que también realizan ofrendas de sangre. Este es el oscuro secreto del que pocos se animan a hablar. La antigua cultura milenaria china solía creer que el secreto de la longevidad se encontraba en la virtud. Es decir, que mientras las personas fueran benevolentes y realizaran actos buenos, su vida sería más duradera. La sociedad china de aquel tiempo creía firmemente en el principio de la retribución. El bien se compensa con el bien, y el mal se compensa con el mal. Sin embargo, cuando el Partido Comunista tomó el poder por la fuerza en China en 1949, anunció de un día para el otro que no existe Dios, y junto con la creencia, los valores morales de la cultura tradicional fueron abolidos completamente. Por lo tanto, la creencia en los dioses y en el respeto hacia todas las vidas fue reemplazado por el materialismo y todo lo relacionado con la ciencia moderna. Por eso, para los jerarcas del Partido Comunista Chino, la longevidad se relaciona con una buena alimentación y con usos siniestros de los avances científicos, que detallaremos en un momento. El régimen comunista posee un sistema llamado ofrendas especiales, y se trata de un privilegio exclusivo para los funcionarios de alto rango. Siendo más precisos, solo la élite del Partido Comunista Chino tiene la selección para las mejores provisiones de alimentos como arroz, fideos, verduras, tabaco, bebidas alcohólicas, té, medicinas, oxígeno, agua, etc. Sí, incluso el agua está siendo extraída de otros países, por ejemplo del sur de Argentina, donde se encuentran las mejores reservas libres de contaminación. Por supuesto, los líderes del régimen comunista chino también tienen a su disposición al mejor grupo de médicos para atenderlos en cualquier momento. Ellos tienen un equipo de trabajadores de la salud que los cuida todos los días, disfrutan de los mejores servicios médicos y comen solo provisiones especiales. Es ciertamente sorprendente la edad que alcanzaron y alcanzan altos funcionarios del Partido Comunista. Chi Chaochu, ex diplomático del Partido Comunista Chino y ex secretario general adjunto de las Naciones Unidas, murió a los 91 años. El ex primer ministro chino, Li Peng, murió a los 91 años. En tanto, Wang Wanjing falleció en 2018 a la edad de 99 años. Entre los funcionarios de alto rango del Partido Comunista Chino que todavía están vivos y superan los 90 años de edad, encontramos a Song Ping con 103 años y Jiang Zemin con 94. En el año 2014, los medios oficiales de Beijing entrevistaron a la doctora Zheng Shuhuai, la nutricionista experta en la salud nutricional de los cabecillas del Partido Comunista Chino. Y la especialista explicó que ellos siguen una dieta estricta con más de 20 tipos de alimentos en el día. Los líderes chinos creen que comer animales de 4 patas es menos sano desde el punto de vista nutricional. Por ejemplo, un cerdo, una vaca o una oveja de 4 patas es menos nutritivo que un pollo de 2 patas. El pollo de 2 patas a la vez es menos nutritivo que los hongos, que tienen solamente, entre comillas, una pata. El pescado no tiene patas y por eso es considerado el alimento más nutritivo. Además, comen hasta estar un 70% satisfechos y toman 2 meriendas en el día, a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Pero los líderes comunistas chinos saben muy bien que una alimentación privilegiada, per se, no asegura la longevidad. Por eso, con el avance de la medicina científica, en la cual se capacitaron los cirujanos chinos en Occidente, crearon el siniestro Proyecto 150. Este proyecto es un plan de salud diseñado como privilegio exclusivo para los altos funcionarios del régimen chino y por supuesto, como te imaginarás, está relacionado con la violación de los derechos humanos.
La grave violación a los derechos humanos que involucra a personal médico chino provocó que la administración de Trump empezara a controlar las visas de estudio para médicos chinos especialistas en trasplantes. Como se sabe, la falta de escrúpulos y de ética profesional es algo que distingue a la investigación y el desarrollo en China continental. A comienzos de 2016, el New York Times reportó que un trasplante corporal ya no era una ambición lejana para el Dr. Ren Xiaoping, cirujano ortopédico del Harbin Medical University en China, quien asistió al primer trasplante de mano en 1999 en los Estados Unidos. Se informó que el Dr. Ren había declarado que estaba formando un equipo para el proyecto Trasplante Corporal, que el trabajo lo impulsaba una nueva investigación y que la operación se llevaría a cabo en cuanto estén dadas las condiciones. Bajo el régimen comunista es imposible que cualquier gran salto científico o médico no esté totalmente manejado por Beijing. Por ende, no es de extrañar que este plan del Dr. Ren esté vinculado al plan elitista llamado Proyecto 150. ¿Por qué el plan del Dr. Ren sería de gran interés para el Proyecto 150, que es exclusivo para los líderes comunistas chinos? El 15 de septiembre de 2019, en la red social china WeChat, circuló masivamente una publicidad del Hospital 301 de Beijing, destacando la campaña del Proyecto 150, al cual, reiteramos, solo tienen acceso los altos funcionarios del régimen. Según la publicidad, el promedio de la esperanza de vida de los líderes comunistas chinos alcanzó los 88 años en 2008, pero ahora la esperanza de vida se fijó en 150 años. El Partido Comunista Chino piensa alcanzar este propósito a través de la alta tecnología y de la ciencia. Por eso existe el Proyecto 150, el cual apunta a la regeneración de las funciones de los órganos. Y esto significa que, a través de los trasplantes, los líderes comunistas reemplacen sus órganos envejecidos por órganos jóvenes. Pero, para los líderes comunistas chinos, sería extraordinario que sus cirujanos concreten el plan que mencionó el Dr. Ren Xiaoping anteriormente, el trasplante corporal. Originalmente, la fuente de órganos para trasplante venían de prisioneros condenados a muerte, y estos llegaban a 2000 por año. Pero con la vertiginosa subida de demanda de trasplantes, ese número no fue suficiente. Por eso, para cubrir esa demanda, el Partido Comunista Chino sumó los órganos de creyentes encarcelados, particularmente de practicantes de la disciplina de la escuela Buda llamada Falun Dafa, que desde 1999 ha sido brutalmente perseguida por orden del cabecilla comunista Jiang Zemin. Justamente, muchas de estas personas son jóvenes y especialmente sanas por su estilo de vida. Por eso, el Partido Comunista Chino decidió abastecer la demanda de trasplantes sustrayendo los órganos de estas personas inocentes, que se convirtieron involuntariamente en proveedores de órganos bajo un sistema oscuro y siniestro. I have seen at least 3 children had a scar on their body, indicates the organ had been stolen. And in 1995, it comes to my turn to do it. An armed officer directed us to the far right corner, where I can see a civilian-clothed man lying on the ground with a single bullet wound to his right chest. My chief surgeons then ordered and guided me, extracted the liver and 2 kidneys. The man was alive. He tried to resist my scalpel cut, but too weak to avoid my action. There was bleeding. He was still alive, but I didn't feel guilty. In fact, I didn't feel anything but like a full-programmed robot doing its task. I thought I was carrying my duty to eliminate the enemy of the state. El magnate chino Guo Wenyi, quien reside ahora en los Estados Unidos, es crítico del Partido Comunista Chino. Y en 2017 reveló que los altos funcionarios del régimen chino usan trasplantes forzados de órganos para prolongar sus vidas.
De hecho, China ya atraía la atención por ostentar un gran número de trasplantes de órganos y declarar que la fuente proviene de prisioneros condenados a muerte. Por esa razón, bajo la presión internacional, en el año 2015 el Partido Comunista Chino anunció la suspensión de realizar trasplantes forzados a los condenados a muerte. Como te adelantábamos, el régimen chino apuntó a mantener un negocio oscuro y clandestino de trasplantes por medio de otros prisioneros, llamados prisioneros de conciencia. Los prisioneros de conciencia son creyentes perseguidos por el régimen comunista chino. Entre ellos se encuentran los tibetanos, los uigures, los cristianos y los practicantes de Falun Dafa. Falun Dafa, o también llamado Falun Gong, es una disciplina milenaria china de la escuela Buda, difundida al público en 1992 por el maestro Li Hongzhi, quien promovió esta práctica espiritual para que el pueblo chino volviera a conectarse con los valores tradicionales y así mejorar la calidad de vida, tanto en lo físico como en lo mental y espiritual, siguiendo los principios universales de verdad, benevolencia y tolerancia. La popularidad de esta disciplina se convirtió en una amenaza para el Partido Comunista Chino, que es totalmente ateo y aborrece todo lo relacionado a las tradiciones y a los principios rectos. Por eso, en 1999, el ex dictador Jiang Zemin lanzó una campaña de persecución hacia los practicantes de Falun Dafa, pero no fue solo para torturarlos y obligarlos a renunciar a su fe. También los encerraron sin procesos legales o los secuestraron para aprovechar la situación y realizar un oscuro negocio clandestino. Los órganos de los practicantes de Falun Gong, por su vida pura, son los más saludables, y por eso el régimen comunista utiliza a estas personas inocentes y muy sanas como proveedores de órganos y así llevar adelante este cruel negocio conocido como cosecha de órganos a personas vivas. Para los líderes comunistas ateos de China, esto no representa un acto de violación hacia los derechos humanos, sino que es el propósito principal para alargar sus años de vida. Según ha trascendido, el mismo ex dictador chino Jiang Zemin, quien lanzó la persecución a Falun Gong, ha recibido órganos sustraídos a la fuerza. El magnate chino Guo Wenyi expuso como ejemplo al hijo de Jiang Zemin, Jiang Lianheng, quien recibió 3 trasplantes de riñón por los cuales mataron a 5 personas. También reveló que Meng Jianchu, secretario del Comité Político y Legal del Partido Comunista, arregló un trasplante de riñón para su madre, ejecutando a 1 o tal vez más prisioneros de conciencia. Para dejarlo en claro, el número de personas que mueren por la sustracción forzada de órganos varía de acuerdo a la cantidad de receptores. Es decir, que si en un caso el primer órgano es rechazado o falla, deben morir más jóvenes hasta que algún órgano sea completamente compatible con los tejidos del receptor. Además, se sabe que los altos líderes del Partido Comunista Chino recurren muy seguido a cirujanos expertos en trasplantes y en varias ocasiones esos médicos son recibidos personalmente por Jiang Zemin. Sin ninguna duda, el siniestro Proyecto 150 rompió la barrera más baja de la moral humana. No solo porque un régimen ateísta impulsa esta cosecha de órganos a personas vivas, sino porque los médicos que participan en este sistema, en vez de realizar su misión de salvar a las vidas, son cómplices de estos asesinatos. Los cirujanos extraen órganos cuando las personas están vivas, como una ofrenda a los líderes del Partido Comunista Chino y a cambio reciben grandes sumas de dinero. Por ejemplo, el doctor Huang Chifu es cirujano de trasplantes y el encargado de preservar la salud de los líderes del Partido Comunista Chino. También fue viceministro de Salud y presidente del Comité de Tejidos y Trasplantes de Órganos Humanos en China. Suelen llamarlo el maestro de la cosecha de órganos, o más bien el que suministra los órganos a los altos funcionarios del régimen comunista chino. En los últimos 10 años, Huang Chifu participó en numerosas conferencias sobre los trasplantes de órganos en China, de las cuales presentó sus logros ante la comunidad internacional.
Además, Huang Chifu afirmó que la fuente principal de órganos provienen de las personas condenadas a muerte, aunque los presos condenados a muerte llegaban apenas a 2.000 por año. 球到底有没有这个自愿捐献的意愿，这是一个巨大的问号。你说可能吗？你不排除有吧？中国的人群中间只有34%是愿意捐献，那我们的死囚都愿意捐献。我想这个我们不用。 En aquel entonces, la demanda para los trasplantes anuales en China superaron por mucho ese número, y hasta la fecha lo siguen haciendo. Aunque desde el 2015 el régimen chino, bajo presión internacional, anunció detener la sustracción forzada de órganos en China a los prisioneros condenados a muerte, los trasplantes continúan. En los últimos 22 años, desde que fue declarada la persecución a los practicantes de Falun Dafa en China, millones de estas personas desaparecieron en los campos de concentración. Estos campos de concentración están ubicados, en su mayoría, en áreas menos pobladas del noreste de China, las cuales fueron diseñadas para que los practicantes de Falun Dafa encarcelados sean obligados a renunciar a su fe, con diferentes métodos de tortura, desde golpes a ser electrocutados o abusos violentos, entre otras formas inhumanas. Y los prisioneros de conciencia jóvenes y saludables se vuelven proveedores de órganos directos para los trasplantes forzados. En el año 2006, el ex secretario de Estado para Asia-Pacífico de Canadá, David Kilgour, y el abogado de derechos humanos también de Canadá, David Matas, presentaron un informe de investigación llamado Cosecha Sangrienta. En ese libro, ambos recopilaron las denuncias sobre la sustracción forzada de órganos en China y demostraron que el régimen comunista chino ha sustraído los órganos a un gran número de practicantes de Falun Dafa. También declararon que cuando estas personas inocentes son arrestadas, las someten a análisis de sangre y a exámenes médicos para determinar la compatibilidad con los pacientes que estén buscando algún trasplante. Y cuando se encuentra dicha compatibilidad, al prisionero de conciencia se le sustrae el órgano en una operación secreta. Asimismo, la Organización Mundial para Investigar la Persecución a Falun Gong se encarga de localizar a estas personas desaparecidas por el régimen chino y también denuncia a los médicos responsables de la sustracción forzada de órganos en China. Según las investigaciones de esta organización, el hospital Tongji en la ciudad de Wuhan, el lugar en donde se originó el coronavirus, también es un gran centro de trasplantes de órganos. De hecho, el hospital es conocido por realizar trasplantes a pedido. La ciudad de Wuhan es un gran centro de trasplantes, por lo que necesita miles de cuerpos para abastecer el gran número de operaciones que realiza. Pero las llamadas listas de donaciones, entre comillas, contienen solamente nombres de unas 300 personas, cuando en realidad los verdaderos números son inimaginables. Si volvemos un poco al pasado, en el año 2015, el doctor Huang Chifu dijo en el Congreso de Trasplantes de Órganos de China en Wuhan lo siguiente, y cito textual: sin Hubei, provincia cuya capital es Wuhan, y Wuhan, no habría trasplantes de órganos en China. Este siniestro funcionario dio a entender que ese lugar, Wuhan, no solo tiene los laboratorios más importantes para la investigación de virus y vacunas, como nos hemos enterado en los últimos tiempos, sino que es también el líder del abastecimiento de los pedidos de órganos frescos y jóvenes. Y claramente, Wuhan es el líder en el sistema de sustracción forzada de órganos. El 25 de diciembre de 2019, el profesor Wei Lai, director de trasplantes de hígado del hospital de Tongji en Wuhan, respondió a la llamada telefónica de un miembro de la Organización Mundial para Investigar la Persecución a Falun Gong. Este investigador encubierto se hizo pasar como un paciente, preguntando por el costo de un trasplante de hígado fresco. El doctor Wei Lai de Wuhan respondió: un trasplante de hígado cuesta por lo menos 600.000 renminbi, es decir, unos $85.000 de aquel entonces. Esa respuesta no es la única evidencia de la existencia de la sustracción forzada de órganos en China. En realidad, la Organización Mundial para Investigar la Persecución a Falun Gong cuenta con cientos de este tipo de llamadas telefónicas a hospitales de toda China continental.
好，你是中山医院对，是个病房。肝脏移植中心吗？对，是的。我是要咨询一下。等一会儿啊，我叫医生了，好吧？好。喂。喂，你好。哎，你好，你是医生吗？这个移植手术啊。那可以做的。那要等多久啊？以后1个礼拜左右就可以做了。他有没有这种这个法轮功的这种提供的就说是很好。这个我们都是这种。啊，就是身体好，都是练这个法轮功的啊，就是新鲜的。几个小时？按理论上是上说24小时之内都是可以的，知道吗？但是我们一般控制在10个小时之内。哎，你好，你是山东千佛山医院肝脏移植中心病房吗？是啊，我想咨询一下。你稍等哈，我给你找个大夫哈。哎，你好。哎，你好，我想咨询一下，提供这个肝的这个，一般就是在多长时间就能保存，多长时间就能用？就是说规定是12小时，我们还没有说超过12小时的呢。我们这个都时间查好了，这是。提供这个肝的这个有一种说是那种练那个法轮功的那种，我就问你说有没有？好。您过来就行。哦，就可以，就是说有啊。您这样吧，您过来那个，反正4月份肯定会比较多的这样的供体，现在就供体逐渐多起。Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué el coronavirus atacó primero a la ciudad de Wuhan? Si enumeramos los hechos que detallamos en este video, estos se relacionan con el principio de la retribución que mencionaba la antigua cultura tradicional china. Lo bueno se paga con lo bueno y lo malo con lo malo. El régimen comunista chino usurpó el poder hace más de 70 años y destruyó 5.000 años de cultura tradicional china. Y no solo eso, sino que atentó contra la vida de millones de personas inocentes. Tal vez el final de este gobierno totalitario esté cada vez más cerca, porque las consecuencias de sus actos se manifiestan por todos lados. En el exterior de China, la humanidad está cada vez más consciente de la sangre que ha derramado y sigue derramando la dictadura comunista china. En el interior de China, la situación es caótica. En el último tiempo se han reportado terremotos e inundaciones que amenazan con derrumbar represas gigantes, entre otras consecuencias inesperadas. ¿Cómo podría evitar más catástrofes el pueblo chino? La única forma es desintegrar al Partido Comunista Chino y volver a la cultura de valores tradicionales y espiritualidad. Hemos llegado a un punto donde esta decisión se ha tornado crucial, no solo para los chinos, sino para todo el mundo. Ha llegado el momento de rechazar completamente al espíritu maligno del comunismo, para que la humanidad pueda tener un futuro próspero.